Tiene años y maravilla nueva y en este momento le quisiera preguntar. Bueno, primero que todo, ¿cuál es su nombre? María Elizabeth Palomino Reyes. Muchas gracias. En este momento quisiera saber sus conocimientos sobre la Santa. No, bueno, la época española, la época Reina. en la línea española era donde se aplicaba un cierto tipo de sanción en donde se optaba de dar muerte, ¿no? Muerte a las personas que cometían ciertos actos delictivos, ¿no? Que iban contra el gobierno. Entonces, no era de que, como actualmente en el Código Penal lo señala, de que porque robas te pueden dar una pena privativa y hasta es más, una sanción administrativa donde tú puedas a una persona compensarla de una forma económica o trabajos sociales, ¿no? Y antes no era muy directo a la aplicación de la sanción de muerte. Eso es lo que tuvo. Muchas gracias. Ese paciente tiene la visión maravilla nueva. Primero que todo, quisiera saber cuál es su nombre. David. Quisiera saber el conocimiento que tiene sobre la Santa Cruz. Bueno, era una asamblea donde obviamente castigaban a muchas personas. Hubo un montón de, no sé si habrán muchos fallecidos, pero sí sabía que era como una cesta o creo que castigaban a muchas personas. Ese es el problema que hice, ¿no? Ok, muchas gracias. Maravilla nueva. Primero que todo, quisiera conocer su nombre. De alguna. Quisiera saber cuál es el conocimiento de la Santa Cruz. Mira, fue un tribunal. Se dicen muchas cosas sobre la Santa Inquisición. Y hay muchas leyendas urbanas también sobre la Santa Inquisición. Pero lo que sí es verdad es que era un tribunal que juzgaba en aquel tiempo las herejías, que juzgaba en aquel tiempo los temas de brujería, que juzgaba en aquel tiempo aquellas personas que no calzaban con la conducta de aquellos momentos, sobre todo cuando éramos nosotros colonia española. Muchas gracias. Soy de la Universidad Tecnológica. Martín, la pregunta es la siguiente. ¿Tú qué sabes o qué opinas sobre la Santa Cruz? Hasta donde tengo entendido, era más que todo un centro de castigo, ¿no? Donde se aplicaban a las personas que no votaban, según es cierto el catolicismo, ¿no? Y los sacrificaban y bueno, esto termina siendo como un monasterio de curas, de franciscanos más que todo, y lo enterraban a los muertos, lo dejaban ahí en foscas. Eso es lo que tengo entendido en la Inquisición. Pero era más que todo un castigo, ¿no? Que le daban a los que no separan la religión, sí, Sí, muchas gracias. por nada, ya Somos de derecho romano, justo hubo una posible resulta de la fe sobre la Santa Inquisición, ¿sabe usted? Santa Inquisición española fue una institución referencia católica que acaba de dar pura a la Inquisición. Pero en la Constitución juzgaba subjetiva a las personas. La Inquisición ha estado presente en Perú desde el final del siglo XVI. Y hay mucha información sobre la misma en los archivos de la Municipalidad de Lima, Archivo General de la Nación, y también del Museo de la Inquisición. Está ¿Sabe cuántos muertos hubieron en la Santa Inquisición? según algunos documentos que yo he leído, se estima alrededor de 1.500 personas fueron juzgadas por la Inquisición. No todos fueron ejecutados. Se estima que alrededor de un 10% de la cantidad de personas ejecutadas fueron, o mejor dicho, fueron juzgados. ¿Su nombre, por favor? Gracias. Bueno, soy Mileva de Derecho Romano. Voy a hacer una breve entrevista sobre la Santa Inquisición. ¿Cuál es su nombre, señor? ¿Qué sabe usted acerca de la Santa Inquisición? Era una sede que simplemente en esa época, en la época del virreinato, realizaban sanciones correspondientes en el ámbito del clero, en el ámbito religioso, ¿no? De la iglesia de esa época, y directamente era un lugar donde realizaban
procedimientos o de juzgamiento a las personas o ciudadanos de la época considerados pecadores, por lo cual era pues debidamente sancionado a través de ciertas torturas. No fue muy difundido, hay un número específico sobre el Me número, plantearon que más o menos fue como 25.000 personas aproximadamente. inclusive los habitantes indígenas eran los menos, inclusive, específicamente. Pero no era muchos, específicamente. Eso está señalado en algunos textos al respecto. Y no en la currícula que actualmente nos está, bueno, enseñan en lo que corresponde, pues, en la currícula. Ok. Muchas gracias, señor, muy amable. Que tenga buen día. Soy universitaria de la UTP. ¿Cuál es su nombre? Quisiera hacer una pregunta sobre sus conocimientos sobre la Santa Inquisición. O sea, ¿cuál es? Sí. Bueno, pues verdad que es algo que no volveremos a repetir, ¿no? O esperemos no volver a repetir por los excesos que se cometieron en la Argentina. Muchas gracias, Olga. Y soy de la Universidad UTP. Y ahora quiero una pregunta sobre la Santa Inquisición del primer episodio. Yo me llamo David Niño Vera, abogado. Quiero saber, Tina, ¿sabes sobre la Santa? La Santa Inquisición fue la peor desgracia que pudo haber pasado a los países de América Latina, porque fue el dominio que ha hecho la Iglesia Católica sobre los indígenas y la manipulación que han hecho sobre las masas. Sobre la Santa. Sobre el tema de la jurisdicción, era más que todo la persecución a los no creyentes en la época colonial. Eso lo hacían la mayormente los jesuitas o de otras órdenes religiosas, pero mayormente los jesuitas. Eran los principales colaboradores del Papa. Ellos eran educadores en la época, educaban a grandes nobles, pero también hubo un conflicto por eso. Empezaron a tener mucho poder y por eso en un tiempo se los buscó sacarlos de las colonias. Si no me equivoco, fue en 1756 que se le pidió al Papa de la época, que fue Clemente XIV, que se puso a los jesuitas por el tema de que estaban agarrando mucho poder con la Santa Inquisición y más que todo con la educación a los nobles. Gracias. Listo, muchas gracias. Gracias. De derecho romano, vamos a poner sobre el tema de la Santa Inquisición. ¿Cuál es su nombre, disculpe? ¿Qué sabe usted acerca de la Santa Inquisición? También lo pasado que hicieron en la iglesia. Sobre la evolución de la... ¿Sabe más o menos cuántas personas vieron la Santa Inquisición? La exacto no, aproximadamente miles de personas. Se podría decir alrededor de 25 personas. ¿Sabe los castigos que se hacían en ese tiempo? Sobre la Santa Inquisición. Bueno, el detalle, tanto, pero sí sé que te... ¿No? Gracias. Gracias.